Aleluya. 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 Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Anunciad las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vida cristiana, lo hemos dicho y repetido más de una vez, o sea, muchísimas veces. La vida cristiana se puede resumir en los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles lo mencionan de manera muy frecuente, es vivir como Jesús vivió, andar como Él anduvo, dicen también. San Pedro claramente advierte que el cristianismo, todavía no, cuando él decía eso no le decían cristianos todavía, pero el cristianismo, o sea, esta nueva idea que había surgido, no era meramente una idea, una cuestión para reflexionar con la inteligencia, como si fuese un camino filosófico, sino que era una forma de vida. Y a tal punto esto es nuevo, que cuando Jesús habla con Nicodemo, Nicodemo era un amigo de él, pero bueno, era fariseo, tenía miedo de quedar pegado, como se dice ahora, ¿no? Y lo iba a ver de noche, ¿no? Seguramente habrán hablado de cosas profundísimas. En un momento el Evangelio consigna una charla de Nicodemo con Jesús, y estaban hablando de la vida eterna. Y Jesús le dice, pero hay que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo, ustedes recordarán ese texto, dice, ¿cómo puede hacer un hombre ya viejo para volver a nacer? ¿Acaso tiene que entrar nuevamente al seno de su madre y volver a nacer? Y Jesús le aclara que Él está hablando de un nuevo nacimiento, o sea que si hay que nacer de nuevo, se está planteando, por tanto, una vida nueva,
A tal punto es esta vida nueva que empieza con un nuevo nacimiento. Y también esta vida nueva tiene de alguna manera una muerte. Es lo que San Pablo habla aquí, dice, habla de que vivimos con Cristo y morimos con Él, y si vivimos con Él, si hemos muerto con Cristo, resucitaremos con Él. Así que esta vida se completa de alguna manera con un nuevo nacimiento, un desarrollo nuevo, con una muerte nueva y con una vida o con una perspectiva de vida eterna. Así se despeja un poco, en este planteo, se despeja esas ideas que hay raras de mezcolanza, ¿vieron? Andar mezclando, por ejemplo, la vida cristiana con el yoga, la vida cristiana con el marxismo, la vida cristiana, el mensaje del Evangelio con la New Age, ¿no? Pasa que tenés que afilar, las piedritas, la más chiquita tiene va acá, ¿no? La otra es más, va un poquito más acá, pero tenés que orientarla hacia el punto energético del cual, y al lado de eso está la cruz. O sea, salamín con dulce de leche. O sea, no tiene nada que ver. La vida cristiana abarca el todo. El mensaje cristiano abarca todo, absolutamente todo, hasta la forma en la cual te vestís, cómo te peinás. Bueno, algunos no nos peinamos mucho, pero bueno. Todo. La forma en la cual decidís cómo tus hijos van a hacer su camino escolar, de qué manera enfrentás la muerte, cómo enfrentás tus momentos de diversión, qué disciplina interna de la casa. Todo es cristianismo. No, lo que pasa es que yo soy cristiano, pero, bueno, a partir del pero ya todo lo demás sobra. O sea, soy católico, pero, bueno, no, ya está, soy católico. El pero, del pero en adelante, habría que verlo con lupa, a ver qué querés estar diciendo. No vaya a ser que quieras estar diciendo que sos una persona que toma de la vida cristiana lo que le conviene, toma de lo otro lo que le conviene y hace una mezcolanza con el mini pimer, ¿no? Entonces mezcla todo, Jesús, Buda, la Madre Teresa, Marx, todo ahí, lo que me dijo, qué sé yo, lo que habló un periodista en la televisión, lo que dijo mi suegra, todo metido ahí, mis dolores, mi angustia, el libro de autoayuda, todo metido ahí. ¡Qué matete en la cabeza! Es más fácil leer el Evangelio y ver la única dirección que tienen las palabras de Cristo. Con esto, vuelvan a escuchar. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Se va viendo claro hacia dónde tenemos que apuntar? El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y aquí aparece la cuestión de la vida de una manera clarísima. El que encuentre su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Primer planteo entonces a partir de la lectura que escuchamos, ¿de qué manera nosotros somos cristianos? Cada uno, supongo yo, y no tenemos mala voluntad para vivir nuestra vida cristiana. Bueno, padre, lo que pasa es que el cura fulano, no, tu vida, delante del espejo espiritual,
de tu conciencia. ¿Qué idea tenemos, por tanto, de nuestra práctica cristiana, de qué manera nuestra vida privada? Vieron que hay como una distinción entre la vida privada y la vida pública, ¿no? Esto está mucho en la política, ¿no? En la política o en el ámbito partidario, donde se juegan un poco algunas otras fuerzas, donde intervienen otros intereses. ¿Qué hace el católico? No, yo en mi vida privada tengo una convicción, lo que pasa es que le está errando. No hay vida privada ni vida pública, hay una vida. Esto lo digo para muchísima gente que he escuchado yo en los años que uno anda escuchando y leyendo diarios, ahora por internet. Uno escucha eso y uno dice, este hombre, esta mujer, no digo por este o este, sino en general, ¿son católicos? ¿Son cristianos de verdad? La verdad, me queda un signo de pregunta así gigante, ¿no? Porque vamos a suponer que lo pasamos a otro ámbito. Yo en mi casa amo a mi esposa, pero en mi trabajo amo a mi secretaria. ¿Cómo? Medio que me parece que no suena. Yo en mi trabajo soy honesto, no toco un alfiler de mi jefe. Pero con mi hermano, cuando voy a la casa, de vez en cuando me embolso, qué sé yo, un tenedor. O sea, en un lado es ladrón, en otro lado no. En un lado piensa que las cosas son de una manera y en otro lado piensa que las cosas son de otra manera. ¿Vieron que no encaja? No encaja, no. Por eso en la vida cristiana tampoco encaja, pero lo han tratado de hacer, qué sé yo, de hacerlo armonizar. Pero para hacerlo armonizar, como es imposible, lo han separado totalmente y han dicho, mi vida privada es una cosa, mi vida pública es otra cosa. Entonces habría que volver a leer lo que significa la palabra esquizofrenia, ¿no? Esquizofrenia. O bipolaridad, ¿vieron? Para un lado una cosa, en un momento una cosa, en otro momento, en otro lado otra cosa. Esto conviene pensarlo, y a partir de las lecturas que estamos meditando, para que no se nos empantane la vida. Porque en un momento, la persona que vive de manera doble o de manera triple, esto está anunciado ya, ¿no? Cae en una medianía, es decir, al intentar hacer una síntesis de los dos polos, una vida mundana y una vida cristiana, en un momento cae en algo mediano que no es ni esto ni esto. Y eso en el Apocalipsis se le llama, o también en la Sagrada Escritura, se llama la tibieza, el tibio, que no es ni frío ni caliente. No es ni frío ni caliente. Entonces, no conviene caminar por esta tercera posición, que en la vida cristiana no existe, y tomar cartas en el asunto con gran valor a veces. Pero padre, si yo soy cristiano católico, si le hago caso a lo que usted dice, que la palabra dice, me termino peleando con todos. Termino solo, como un leproso. Porque quiero vivir de una manera clara y distinta. Entonces empieza esta cosa rara, que es la dificultad de vivir en esta propuesta de vida nueva. Entonces, volvemos al texto. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y aquí aparece la respuesta. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Pero de qué cruz está hablando aquí? De la cruz que mencionó anteriormente.
La cruz en este caso no son las enfermedades, no son el dolor de barriga o, qué sé yo, o se me encarnó un pelo no sé dónde. No se refiere a las cruces de los dolores físicos o los dolores sociales o los dolores porque no tengo plata o la situación socioeconómica o la pandemia. No se refiere a esa cruz aquí, en este contexto, ¿se entiende? Se refiere a la cruz que genera la elección a partir de lo que Jesús había dicho anteriormente. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Eso va a generar cruces. La cruz de la incomprensión, la cruz de la postergación, la cruz de la agresión, la cruz te hacen la cruz, o sea, te marcan, te marcan como decir, este es un exagerado, dejate de joder, no podés vivir así, a vos te llenaron la cabeza, che, dejate de hinchar. ¿No lo has escuchado alguna vez eso? Esa cruz, que son mini persecuciones chiquititas, casi imperceptibles. ¿Qué hace esa batería de darditos, mini darditos que nos van tirando? Nos van desanimando, nos van haciendo ver que medio en uno se termina quedando un poco solo por la opción de amor total y absoluto a Cristo y por tanto a una vida vivida de una sola manera. Al menos intentarlo de una sola manera. Sabemos que esto es un objetivo. ¿Quién de nosotros puede decir que tiene toda su vida orientada a Cristo? Y mentalmente sí, en la intención sí. Y bueno, después viene todo el trabajo, la cantidad de pecados que tenemos, la cantidad de doble, el corazón se nos va para acá, se nos va para allá. Bueno, pero es una lucha. Pero otra cosa es decir, qué bien que está esta persona, qué bárbaro. Mirá, en el trabajo es un ateo remachado. Y en la casa y en la iglesia es un católico remachado. O sea, son dos personas. Y habla de las consecuencias de esto. Consecuencias de una vida determinada, una cruz determinada y también como la obra que sigue avanzando en el bien. Y todos aquellos que tengan la opción de Cristo y nada más que Cristo, hay una promesa aquí maravillosa. La promesa de que Jesús pareciera que ha firmado algo. Le dice a todos los profetas y a todos los que decidan seguirlo a Él, solamente a Él, les dice que va a haber un ejército de personas atendiéndolos, cuidándolos. Jesús no deja solos a sus discípulos y apóstoles. Jesús se ocupa de aquellos que lo aman de una manera total. Pero ¿cuántos ejemplos hay de que se han quedado solos, han muerto por ahí testigos, apóstoles, misioneros de Jesús, ¿no? Está esta lectura entonces del libro de los Reyes, cómo Dios está cuidando a Eliseo, hasta suscita en el corazón de una familia que le hagan un lugarcito, con una piecita, con una mesa, con una silla, con una lámpara, para que cuando venga se quede. Fíjense qué cosa hermosa esa, ¿no? Es un cuadro de Dios velando por su profeta. Lo termina diciendo también Jesús. Al que recibe a un profeta por ser profeta tendrá recompensa de profeta. Está haciendo una promesa también muy grande. Al que recibe a un justo por el hecho de ser justo,
tendrá recompensa de justo. Y a cualquiera que dé de beber, aunque sea un vaso de agua fresca, a alguien por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Así que Dios nos conceda tener opciones totales, ¿no? La opción, ¿qué es una opción total? Es que toda tu vida se pone en un solo carril y nada más que un solo carril. Se nos propone, o le proponemos en el día de hoy, repensar de qué manera hemos puesto nuestra vida al servicio de Cristo, en el camino de Cristo, siguiéndolo solamente a Él y nada más que a Él. A partir de ahí viene algo que se llama la serenidad o la paz. Uno ya no está conflictuado interiormente. ¿A quién tengo que amar? ¿Por qué caminos correr? Porque un día corro para allá y otro día corro para allá, entonces nunca voy a ningún lado. Qué conflicto, ¿no? Un conflicto realmente que hay que solucionarlo, porque si no uno termina enfermo, ¿no? Y termina medio como... Sí, hay tantos ejemplos en el Evangelio que podemos poner sobre esto, ¿no? Dios nos concede entonces amar una sola cosa. Por eso hay un mandamiento que convendría recordar. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no se refiere a las cosas materiales. Eso quiere decir amar a Dios sobre todo, personas o cosas. Dios nos dé esa fuerza y esa claridad también para vivir. Porque el que empieza a vivir así, en un momento empieza a ver claro. Empieza a ver claro. Empieza como a contagiar claridad también. O sea, tu vida misma se transforma en luz para los demás. Y por eso Jesús dirá, brille vuestra luz ante los hombres. ¿Qué es esa luz? Es tu vida. Tu vida que se transforma como en un faro que empieza a hacer bien al mundo. Por lo tanto, para hacer bien al mundo, antes que plantearse si hay que repartir esto o entregar aquello o hacer este comedor o entregar la bolsa de no sé qué, antes, que todo eso está bien, pero antes el bien más grande que Cristo nos ofrece, que nos dice que tenemos que dar al mundo, es nuestra propia vida iluminando el mundo. Dios nos concede esta gracia. Según algunos de sus adeptos, la palabra japonesa Reiki quiere decir vida, fuerza, energía del ser universal, del ser impersonal, y designa a la energía emanada del supuesto ser cósmico impersonal que subyace en todos los seres.
El movimiento fue fundado por Mikao Usui en Japón a finales del 1800. En sus inicios, el Reiki surge como una secta y luego es traída a Occidente como una práctica curativa. Luego, en 1980, se instituyó la American International Reiki Association, AIRA, que lo difunde en los países occidentales. El mismo nombre Reiki lo lleva la secta Usui y presenta esta práctica como terapia alternativa o complementaria, de ahí la no poca confusión de muchos. El Reiki es una pretendida técnica de terapia alternativa, pero en realidad es una cosmovisión religiosa con ritos iniciáticos, mezcla de control mental, curanderismo y una falsa mística orientalizante que se amalgama con el cristianismo. Parte de principios gnósticos como el panteísmo, que promulga que todo es Dios, contrario a la doctrina cristiana, que enseña que Dios creó todo, pero que Él es ajeno a la creación. Y también contiene principios idealistas que sostienen que nosotros mismos creamos nuestra propia realidad desde nuestro pensamiento. Contrario también al cristianismo, que dice que Dios gobierna a los seres humanos con su providencia, que castigará a los malos y premiará a los buenos con justicia, y que no está atado a los deseos ni pensamientos humanos. El Reiki supone que mediante la imposición de manos de un curador reikista, éste hace pasar el fluido de energía al enfermo. Esta energía sería inteligente en sí, sabría qué hacer, dónde ir y qué curar. Con esta técnica se explicaría, según sus adeptos, la curación de todo tipo de enfermedades, aun las que no se han encontrado la causa, e incluso los milagros. Jesucristo sería un reikista. Aprovecha la fascinación por el misterio propia de todo ser humano, deformada por el desencanto religioso que se vive en nuestros días por la falta de una seria formación religiosa. Ofrece una mezcla de conocimientos pseudocientíficos, de aparente mística oriental, y en el fondo propone una vuelta al curanderismo disfrazado de gurú, y a la tentación de la magia, el control de los elementos. Otra importante incompatibilidad del Reiki con la fe católica, entre otras, es el dualismo cósmico, el Yin-Yang, que sostiene que hay un principio o Dios del bien y otro del mal, viviendo en una eterna guerra espiritual. La fe cristiana, junto con la buena filosofía, enseñan que Dios es el bien absoluto y no tiene una antítesis o contrario del mal absoluto, sino que no tiene contra. El ser más malo que existe es el demonio, pero es una simple criatura finita en comparación con nuestro Dios, que no es creado, es eterno e infinito. Si a raíz de la pandemia sentís miedo, ansiedad, angustia, tristeza, preocupación, si sos trabajador de la salud o un paciente, o te pesa el aislamiento o tenés un familiar contagiado o fallecido, o simplemente necesitas hablar, te ofrecemos un espacio donde podrás compartir con alguien lo que te está pasando. Somos un grupo de personas que nos hemos formado para escuchar, respetando la confidencialidad. Estamos cerca tuyo. No dudes en contactarnos. Mándanos un mensaje SMS o un WhatsApp a alguno de estos teléfonos y nosotros te llamamos. 011-4192-2999, 011-4194-3689, 02323-448176. Programa de acompañamiento y contención espiritual, Parroquia San Demetrio y San Bernardo, Centro de Espiritualidad Santa María. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo, tanteando razones. Mas algo no dudo,
es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Bueno, aquí estamos de nuevo. Los invito a ver el catecismo, estos dibujitos hermosos que le presentamos. El tema de hoy es la Biblia. Lo vemos juntos y después le hago un par de comentarios sobre la importancia de la Biblia para nuestra vida, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la Biblia? La Biblia no es un libro en sí mismo, sino una colección de libros. 73 en total. Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos y cada capítulo tiene versículos. Así que si quieres citar algo de la Biblia, primero tienes que decir el nombre del libro. Luego dices el capítulo y luego el versículo. Suena lógico, y lo es. Porque con todos los diferentes idiomas, traducciones, ediciones, nunca encontrarías las mismas cosas escritas en la página 79. Pero si alguien dice Génesis 45:4, todos van a leer el mismo pasaje. Los 73 libros de la Biblia están divididos así: 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre aproximadamente 1300 años desde Moisés a Jesús y narra el destino de las tribus de Israel. Solo el primer libro de la Biblia, llamado Génesis, nos da una imagen teológica del tiempo anterior a Moisés. Este relata los inicios del mundo y las historias de los patriarcas. El Antiguo Testamento se divide en 4 partes. Primero, los 5 libros de Moisés. Los judíos llaman a estos libros el Torá, y son considerados los escritos del judaísmo. Segundo, los libros históricos. Aquí se cuentan los acontecimientos y caracteres que durante los siglos formaron el destino de la gente de Israel. Los grandes reyes como David o Salomón, y también de otros reyes no tan grandiosos. En la tercera parte del Antiguo Testamento nos encontramos con la literatura de la sabiduría. Son 7 libros, de los cuales el más importante es el libro de los Salmos, que es el libro más largo de la Biblia. Los salmos son rezos, canciones y textos poéticos. Incluso 3000 años después de que fueran realizados, aún se rezan y cantan en iglesias y sinagogas. El libro de los poetas es el último de los libros del Antiguo Testamento. Hay 4 profetas principales o mayores y 12 menores. Esto no se refiere ni a su apariencia física ni a la importancia de su mensaje. Mayores y menores se refiere a la extensión de los textos que han dejado como legado. Los profetas, ya sean mayores o menores, son como el megáfono de Dios. Anuncian la palabra del Señor. Ellos recuerdan y advierten, consuelan y dan esperanza. ¿Esperanza para qué? Para un nuevo pacto, para un nuevo testamento. Con el pasar de los siglos y como estaba escrito y después de un largo y tedioso proceso de preparación, Dios envió a su Hijo, el cual nació en Belén y fue crucificado en Jerusalén. Con Jesús, un nuevo pacto se formó entre Dios y el hombre. Este es el contenido de los libros del Nuevo Testamento. Y como el Antiguo, también el Nuevo Testamento se divide en 4 partes. Primero, los 4 evangelios. 4 relatos de la vida de Jesús, de sus enseñanzas, de sus actos y de cómo redimió a la humanidad. Los libros que le siguen inmediatamente son los Hechos de los Apóstoles, que relatan la historia de la iglesia primitiva y los viajes misioneros del apóstol Pablo. San Pablo también domina la tercera parte del Nuevo Testamento, las epístolas. Él es el autor de la mayoría de estas epístolas. Tenemos en total 21 cartas que fueron enviadas por los apóstoles a las primeras comunidades cristianas para reforzar, consolar, corregir y expandir la fe en Cristo. Finalmente, en la cuarta parte del Nuevo Testamento tenemos el libro del Apocalipsis, escrito por San Juan. Este libro es una visión del pasado, presente y el futuro de la Iglesia. Fue escrito durante el exilio de San Juan en la isla griega de Patmos. Juan fue el último apóstol en morir. Con sus escritos, la Biblia se completó. Estas son las diferentes partes de la Biblia, y si puedes recordar el orden de sus numerosos libros, entonces encontrarás más rápido lo que estás buscando.
Bueno, se habrán dado cuenta ustedes que la Biblia es un libro complejo desde el punto de vista cómo está conformado, ¿no? Cómo está hecho, cómo se ha ido constituyendo en sí mismo como lo que nosotros conocemos ahora, un libro grande. Sin embargo, es complejo y hasta la gente dice, y vos podés decir, ¿cómo hago para empezar a leer la Biblia? ¿No es cierto? Bueno, para empezar a leer la Biblia tenés que empezar a leer la Biblia de entrada, ¿no? Con un objetivo en tu corazón. Tenés que tratar de contactar con Dios. Tenés que buscar la forma que aquello que vas leyendo te sirva para tu corazón. Para eso puede haber unos consejos que yo me animo a decírselos. Primero y antes que nada, saber que la Biblia tiene un centro de comprensión. Toda la Biblia, en su extensión desde el Génesis al Apocalipsis, pasando por todos los libros, el centro y el motivo por el cual Dios se ha manifestado es Jesucristo. Por tanto, decimos que la Biblia se centra en Cristo. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo y la obra de Cristo se expresa en el Nuevo Testamento hasta el fin del mundo, ¿no? Así que para conocer a Jesús tenés que abrir la Sagrada Escritura, abrir la Biblia y empezar a bucear allí. ¿Cómo podés hacerlo? Bueno, lo primero, leer los evangelios, los 4 evangelios. Y con eso vas a ir como llenando el corazón y vas a descubrir cantidad de cosas. A partir de ahí se pueden ir dando otras lecturas de algún otro libro de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Así que eso nos va a hacer muy bien. Yo te lo aconsejo, lee la Biblia. Hay Biblias que son un poquito más para principiantes, se puede decir, están más explicadas, tienen muchas notas, hacen una correlación entre los textos y van aclarando muchísimas cosas, aún palabras o términos que nos pueden resultar extraños, ¿no es cierto? Porque están hablando de otro espacio histórico, de otra cultura, y por eso conviene que la Biblia que tengas abunde en notas. Hablo de Biblias de ediciones católicas. Sabemos que hay ediciones que están hechas por otra religión, por otras confesiones. Por ejemplo, la Biblia que usan los evangélicos o los protestantes no tienen notas aclaratorias, no tienen notas, y eso puede dificultar un poquito más. Nuestras Biblias, las Biblias católicas, tienen notas, y esas notas están para ayudarnos a comprender mejor el texto. Bueno, los invito entonces a leer y a rezar y a contactar con Jesucristo, con Dios hecho hombre en la Sagrada Escritura. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. FM Rex. Desde la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, transmite FM Rex 96.3, radio afiliada a EWTN, Radio Católica Mundial. FM Rex, una señal que llega al corazón. Regálale a tu amor de pareja una experiencia inolvidable. Porque siempre necesitamos renovar el entusiasmo, el respeto, la alegría, las ilusiones y los sueños que toda relación de pareja precisa para ser feliz. Por eso, viví un fin de semana de encuentro matrimonial. Inscribite en www.ematrimonial.org.ar ematrimonial.org.ar y consulta cuándo es el próximo encuentro en tu ciudad. En las manos más humildes, en la tierra de Nazaret, se encontraba un carpintero tallando tu amor y fe. Por ser fiel a tu promesa, elegiste a San José como padre
a tener tu confianza en nuestra fe. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original, el manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal, es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Celebremos con fe viva este pan angelical de la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo, tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Bueno, aquí estamos de nuevo. Ustedes saben que el catecismo para nosotros es fundamental, ¿no? Yo no sé si en algún momento en otro programa les expliqué esta como gradación de lo que se concede como doctrina o como contenido a creer, ¿no? Porque nosotros creemos algo concreto, que es la enseñanza de Jesucristo, que reside en la Iglesia, que está depositada en la Iglesia, y la Iglesia, como de acuerdo a la palabra de San Pablo, dice, custodia al depósito, le dice a Timoteo, la Iglesia distribuye ese depósito de verdades y de contenidos doctrinales que son vida aparte, no quiere decir que son letra muerta, ¿no es cierto? Este contenido se da en tres momentos, podríamos decir. El querigma, el primer anuncio, cuando los apóstoles salen o cuando un apóstol grita al mundo, Cristo ha vencido a la muerte, Cristo es Dios, Cristo vive. Y nosotros participamos de esa muerte, de esa vida y de ese triunfo. Eso es el primer anuncio. Es algo fundamental, sencillo, muy intenso, que merece una explicación posterior, evidentemente. Y esa explicación posterior se da en la catequesis, cuando aquel que ha aceptado el primer anuncio, aquel que ha sido tocado por Cristo, quiere avanzar en este conocimiento del misterio de Jesús. Y entonces se concede eso en el ámbito de la catequesis. La catequesis, por tanto, es una explicación mucho más engordada, en datos, en doctrina, del querigma. Por tanto, primer paso, querigma, primer anuncio, ese anuncio fuerte, intenso de la muerte y resurrección de Cristo, de toda esta doctrina sencilla, simple, entregada al mundo entero, ¿no?
Segundo, la catequesis, una explicación un poco más profunda. Sin embargo, no deja de ser sencilla la catequesis. Ahí aparecen los catecismos, a veces muy gordotes como el Catecismo de la Iglesia Católica, o a veces muy sencillos y resumidos como los catecismos que en algún momento se dieron en la Iglesia, como el de las 93 preguntas, por ejemplo. Preguntas y respuestas muy simples, muy resumidas, pero que sirven como para ingresar a el conocimiento un poquito más profundo que aquel primer anuncio. Por tanto, querigma, primer anuncio, catequesis, se explica un poco más, y después viene la teología, es decir, ese estudio profundo en el cual la Iglesia se embarca, navega en esas aguas de la doctrina y hace de esa enseñanza una fuerza probatoria, ¿no? Y la teología, por tanto, es aquel estudio superior que se hace en las altas casas de estudios, como las universidades, como los seminarios, etc., ¿no? Por tanto, primer anuncio, querigma, catequesis y teología es el mismo anuncio, el mismo contenido, pero en distintos niveles de profundidad, ¿no? Bueno, nosotros estamos con estos dibujitos que son de catequesis, porque no es solo el primer anuncio, estamos explicando un poco más. Y en estos dibujos que queremos presentarle hoy, se habla del canon, es decir, de aquel contenido de la Biblia que a veces uno puede decir, bueno, ¿quién escribió esto? ¿Quién puso estos libros allí? ¿Quién determinó que esto sea de esta manera? Bueno, estos dibujitos que queremos presentarles hoy van a hablar de este tema. ¿Qué es lo que contiene la Biblia? Y hay algunas otras cosas que no están en la Biblia, aunque se hablen de Jesús, ¿no es cierto? Van a ver ustedes que también en los dibujos se nos van a presentar algunos elementos que se llaman apócrifos. Son obras literarias, religiosas, muy parecidas a los libros del Nuevo Testamento, sin embargo que no están en el Nuevo Testamento, porque la Iglesia ha considerado que eso no está revelado. Bueno, vamos a verlo entonces con atención, lo compartimos. ¿Quién decidió qué y qué no es parte de la Biblia? La Biblia no cayó del cielo. Entonces, ¿de dónde proviene? ¿Y por qué hay otros textos que hablan de Jesús pero no están en la Biblia? Hay un Evangelio según Judas, un Evangelio según Tomás y un Apocalipsis escrito por Pedro. Pero, ¿por qué no están estos libros en la Biblia? ¿Quién los desaprobó? Porque hoy en día nosotros tenemos en nuestras manos el Nuevo Testamento justamente con esos 27 libros que relatan la vida de Jesús. Pues bien, Jesús vivió y predicó 2000 años atrás. Su vida pública fue de 3 años. Las parábolas que él enseñó en sus predicaciones y las maravillosas obras que realizó entre la gente fueron transmitidas por sus discípulos. Después de su muerte y resurrección, los apóstoles fueron a todas las esquinas de la tierra para proclamar el mensaje de Cristo y la redención conseguida en la cruz. Los evangelios fueron escritos con el propósito de describir la vida y muerte de Jesús, así como las cartas y otros textos. Todos estos escritos fueron conservados en las comunidades cristianas, copiados y transmitidos. Es así como tenemos 27 libros del Nuevo Testamento. Hasta aquí vamos bien. Ahora, el cristianismo no se desarrolló en un vacío religioso. Por todos lados había muchas religiones y tendencias religiosas. Quizá la más importante de aquella época era el gnosticismo. El gnosticismo era una religión dualista. Ellos creían en una guerra entre Dios bueno y uno malo. La buena divinidad creó el mundo espiritual que entonces fue mezclado con el mundo material, creado por la mala divinidad. El alma espiritual del hombre que pertenece al lado bueno tuvo que liberarse por medio de enseñanzas secretas del mundo material. Suena raro, y de hecho lo es. En cualquier caso, los gnósticos encontraron temas del mensaje cristiano que llamó su atención, y siendo sincretistas, es decir, que mezclan elementos de muchas tradiciones,
también tomaron elementos del mensaje de Cristo y los acoplaron. Es así como varios textos gnósticos que aparecieron entre los siglos II y IV hacían mención a Jesús, pero en realidad no tenían relación con la fe cristiana. El hecho de que los gnósticos trataron de legitimar estas escrituras colocando al nombre de un apóstol en su portada no hace ninguna diferencia. Este es el origen de textos como el Evangelio de Judas, el Apocalipsis de Pedro y otros más. Naturalmente ninguno de estos escritos está en la Biblia. Como la comunidad cristiana empezaba a cuidarse contra el ingreso de tales textos falsos, elaboraron una lista de libros canónicos que debían coincidir con dos criterios. En primer lugar, tenían que proceder de un apóstol y, en segundo lugar, tenían que haber sido utilizados en la Santa Misa por las antiguas comunidades cristianas. Es por eso que no todos los textos antiguos que hablan de Jesús se encuentran en la Biblia. Vieron ustedes que esto es algo muy simple. Sin embargo, quiero destacar dos cosas. Primero, que ustedes escucharon que al comienzo de la iglesia ya empezaron los problemas, ¿vieron? Dice, esas sectas gnósticas que mezclaban todo, mezclaban ritos orientales, religiones antiguas, procesos de purificación o de perfección, lo mezclaban con los nuevos datos que traían los evangelistas o los apóstoles, y que tomando los evangelios y algunos datos de Jesucristo, de esta religión cristiana, mezclaban todo y hacían un zafarrancho, y de ahí provenían estos libros apócrifos que la iglesia no ha aceptado nunca, ¿no es cierto? Bueno, quiero destacar esto. Siempre hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica no es una religión fundada en un libro determinado, sino que está fundada en la predicación de Jesucristo, que se contiene en la Sagrada Escritura y en la doctrina que los apóstoles enseñan de manera tradicional. Así que valoramos inmensamente estas dos fuentes de la revelación, por medio de las cuales Dios nos habla por medio de lo escrito y por medio de la predicación viva que la Iglesia hace desde hace miles de años, 2000 y pico, ¿no? Bueno, otra cosa que quiero notar es que la Sagrada Escritura es algo para nosotros. Nosotros tenemos que tomar la Biblia, leerla, tratar de bucear en la palabra de Dios, especialmente en los evangelios. Tenemos que tratar de conocer a Jesús. ¿Cómo puede ser que vos no hayas tenido esa posibilidad, ¿no es cierto? Date la posibilidad de abrir los evangelios, conocer a Jesús por medio de lo que se lee allí y con espíritu de fe ingresar en ese contacto personal con Cristo. Es algo maravilloso. Bueno, te invito a eso. Por eso queremos compartir esta catequesis en este momento sobre la Sagrada Escritura, también para decirte que con muchísima fe tomes la Biblia, no le tengas miedo y la leas. Si hay dudas, aquí estamos para responder, no solamente yo, cualquier sacerdote en tu parroquia, hasta por internet se pueden uno sacar las dudas y tener un contacto online con un sacerdote que te aclare. Hay sacerdotes que han hecho sitios de internet donde responden. Por ejemplo, el Teólogo Responde, que es un sitio hermosísimo del padre Miguel Ángel Fuentes, donde él responde no solamente cuestiones bíblicas o cuestiones de teología, sino de todo tipo, cualquier duda. Bueno, lo ofrezco para ustedes y espero que podamos ir creciendo en el conocimiento de Jesús, porque en Él se contienen todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Santos argentinos. La Argentina cuenta con 3 santos, 13 beatos, 7 venerables, 38 siervos y siervas de Dios y 11 causas en preparación. Mis flaquezas y mi pobre corazón,
y aún así me llamo. Uno de los siervos de Dios es el negro Manuel, quien llegó a estas tierras como esclavo, proveniente de África Occidental, y murió siendo siervo de la Virgen de Luján. Solo un paso debo dar, si con ella quiero estar, no me soltaré jamás. Dios providente y misericordioso, que infundiste en el corazón de tu siervo el negro Manuel, esclavo proveniente de África, un humilde y tierno amor a la Santísima Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján, convirtiéndolo en testigo del milagro, en fiel custodio de su sagrada imagen y piadoso difusor de su culto. Te pedimos que para alegría de tu pueblo peregrino en la Argentina, sea glorificado junto con tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que jamás perecerá un hijo de María. Negro Manuel, siervo de Dios, ruega por nosotros. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.